Capítulo 3. El inconsciente como aliado. La actitud positiva y la autoconciencia son el poder que depende de nuestra mente consciente. Pero la experiencia nos enseña que, aun manteniendo ambas, nos encontramos con unas resistencias, con unas fuerzas que nos arrastran hacia actitudes anteriores, hacia otros estados de ánimo que se nos imponen y que muchas veces los sentimos como algo más fuerte que nosotros mismos. Toda persona que quiere hacer un trabajo de transformación de su modo de hacer, de su modo de ser, se enfrenta con esta gran lucha. Este sector de nosotros mismos que se enfrenta con nuestra voluntad consciente, que pone trabas a nuestras aspiraciones, hemos dicho que es el inconsciente. Pero el inconsciente, el subconsciente, no es solo un almacén donde se guardan ideas, impulsos, temores, etc., sino que es también un sector inteligente de la mente, un sector que trata de conseguir los objetivos que se le han ido dando en cada momento. Y esto lo intenta sin discriminación, sin crítica, con absoluta fidelidad. Esta es una de las características de nuestra mente inconsciente. Siempre tiende a dar satisfacción, cumpliendo a las consignas que recibe, pero sin calificarlas, al menos no desde un punto de vista ético, sino solo desde un punto de vista práctico. Si al inconsciente se le dice que uno mismo es una persona mala, el inconsciente se pone de inmediato a trabajar y pone en marcha acciones de autocastigo tratando de obedecer esta consigna. No analiza si aquello es verdad o no. Actúa en cierto sentido mecánicamente, pero trata de cumplir su objetivo de un modo inteligente. Un modo de hacerlo es ordenando los estados de ánimo y las acciones de acuerdo con lo mandado. Cuando dentro de mí se han despertado impulsos agresivos porque me he sentido humillado, frustrado ante alguien o por alguien, entonces mi subconsciente trata de obedecer la consigna recibida de venganza, de necesidad de humillar a la otra persona o a cualquiera que ocupe su puesto por similitud de carácter o de situación, y cuando no es factible humillarla, entonces negarla, aniquilarla mentalmente, ya que no es posible hacerlo materialmente. Es como si hubiéramos puesto en marcha en nuestro interior una serie de mecanismos, en realidad bastante complejos, por ello surgen en nosotros impulsos, tendencias e ideas tan contradictorias. En general, nosotros no nos damos cuenta de que somos nosotros mismos los que hemos estado creando estos mecanismos y que ahora vivimos las consecuencias de nuestra siembra anterior. Como solo reconocemos la parte de la que somos inmediatamente conscientes, creemos que deseamos hacer tal cosa, que buscamos tal objetivo. Y nos parece que esto lo deseamos con toda nuestra voluntad, con toda nuestra mente. Pero no es así. Hay un sector de nuestro interior que quiere cosas, muchas veces opuestas. De ahí esta lucha constante, esta dualidad constante. El inconsciente dispone, además, de una potencia extraordinaria, porque está funcionando sobre la base vital, el impulso de vida. Por añadidura, está siempre en acción,
mientras que nuestra mente consciente solo funciona cuando nosotros estamos realmente lúcidos, muy despiertos, en actitud crítica. Y eso ocurre, desgraciadamente, muy pocas veces. Basta con que nos demos cuenta de cómo nuestra mente se dedica habitualmente a divagar, a pensar varias cosas al mismo tiempo, a saltar de una cosa a otra, para comprender el fuego de artillería cruzado que hay en nuestro interior. Pues bien, uno de los grandes secretos de transformación, de poder de creación, es conseguir que toda esta masa inteligente, poderosa, profunda, perseverante, que es nuestra mente inconsciente, trabaje al unísono con nuestra voluntad y nuestra mente consciente actual. Mientras yo he de seguir una batalla contra mi inconsciente, me fatigo mucho y obtengo magros resultados. Ciertamente, algo se puede conseguir y a medida que yo me esfuerzo conscientemente, me voy imponiendo, voy ganando terreno poco a poco a esta fuerza del inconsciente. Pero esta es una lucha sostenida muy dura en la que a veces uno queda vencido porque no puede estar atento y vigilante las 24 horas del día. En cambio, si nosotros conseguimos que en nuestro nivel subconsciente se produzca una transformación, nos encontraremos con, en lugar de un enemigo, un aliado poderosísimo que trabajará en la misma dirección que nuestra mente consciente todo el tiempo. Y toda la potencia, toda la inteligencia instintiva, toda la información fabulosa que tiene este sector inconsciente estará al servicio de las realizaciones que nosotros buscamos conscientemente. Ventajas generales de esta transformación. Cuando la persona consigue transformar esta mente, no solo aumenta de un modo prodigioso su capacidad de acción, su inteligencia, voluntad y energía, sino que se siente interiormente libre. Es como si de pronto a uno le quitaran un enorme peso que llevaba encima sin darse cuenta, y solo descubre que se lo ha quitado cuando realiza ese nuevo estado de libertad, de ligereza y unidad interior. Pero además el subconsciente posee un fantástico caudal de información, la cual, cuando nuestra mente consciente está en línea con él, es de un valor extraordinario para ella, para sus objetivos. Constantemente estamos recibiendo datos, sugerencias, impresiones que van a favor de lo que queremos realizar. Se trata de aprovecharlo, de no desperdiciar este magnífico bagaje. Asimismo, nuestro subconsciente está en contacto con otros inconscientes y por este canal telepático puede recibir un conjunto de informaciones, de sugerencias que son de una gran importancia. De ahí surge la posibilidad de desarrollar la intuición, aunque aquí se trata de una vía distinta de la mente superior. Se trata de una vía que casi podríamos llamar instintiva y que algunas personas demuestran poseer de un modo notable. Es algo que viene de dentro y de abajo, no una intuición que viene iluminando desde arriba. Ventajas específicas para la salud. Otro resultado que produce este trabajo es que, dado que toda la información que viene de nuestro cuerpo se registra precisamente a nivel subconsciente, este nos proporciona una información valiosísima sobre nuestro estado de salud y sobre las necesidades de nuestro organismo. Se desarrolla, se actualiza en nosotros una especie de sabiduría del instinto.
En nosotros hay una mente vegetativa que está constantemente cuidando de la conservación y del fortalecimiento de nuestra personalidad física. Esta mente no tiene aún acceso a nuestro consciente debido a todas las prohibiciones, tensiones y complicaciones interiores. Por tanto, es al inconsciente a donde van a parar todas las informaciones facilitadas por el cuerpo. En el momento en que hacemos una amistad, una alianza con nuestro nivel inconsciente, la mente vegetativa encuentra vía libre para comunicarse con el consciente. Así aprendemos una especie de sabiduría que nos hace ver lo que conviene en cada momento para prevenir o curar enfermedades. Y exactamente igual ocurre en sentido inverso. Cuando se ha establecido esta conexión de mi mente consciente con la mente vegetativa, la persona tiene un acceso al funcionamiento de su organismo y puede producir a voluntad unos determinados resultados en él. Entonces la persona raras veces tiene que acudir al médico. Y esto es porque lo que realmente cura es el poder de la salud, es nuestra propia vida. Lo que la medicina hace es estimular este poder natural o quitar obstáculos para que pueda actuar o funcionar esta capacidad curativa natural. Claro está, hay muchos casos, como aquellos de traumatismo o en los que existe un perjuicio exterior, en donde siempre es necesaria la ayuda médica. Pero en todo aquello que es funcionamiento normal, no digo que no existan casos especiales, lo que normalmente suele ser materia médica deja de serlo para convertirse en materia de nuestra naturaleza. Problemas de infecciones, de disfunciones de todo tipo se solucionan. Ya volveremos a esto más adelante. Todos los cambios que yo quiera conseguir en mi personalidad los he de lograr, por un lado, haciendo un trabajo a nivel de la mente consciente, es decir, a través de la autoconciencia y la actitud positiva. Si no hay este punto de arranque, no se puede hacer nada, pero para conseguir que esta transformación se acelere y rápidamente alcance una profundidad, es preciso que hagamos también un trabajo a nivel del subconsciente. Yo no podré modificar mi modo de hacer mientras interiormente persistan consignas de negación. Mientras en mí hayan ideas, condicionamientos que me estén diciendo que no puedo, que no debo, que soy culpable, que estoy en contra de esto o de lo otro, mi vida reflejará inevitablemente tales ideas y consignas, por más que yo me proponga lo contrario. Quisiera recalcar el carácter inevitable de esta situación. Lo que está dentro ha de salir, y jamás sale fuera nada que no esté dentro. Ciertamente yo dispongo de mi voluntad, pero ocurre que esta voluntad se encuentra con otra voluntad que ha sido mía en un momento dado, pero que ahora manifiesta una tendencia contraria a la que yo expreso conscientemente. Es decir, se trata de otra voluntad activa, al menos tan poderosa como la mía consciente. No en vano se alimenta, se nutre del nivel vital, y que muchas veces demuestra poseer mucha más potencia, estando además guiada por unas consignas rígidas. Así se explica por qué cuesta tanto cambiar, porque aparecen inexplicablemente estas contradicciones en la persona, estos estados depresivos o miedos o deseos frenéticos. ¿Cómo tratar con el inconsciente? El primer problema que surge al intentar tratar con el inconsciente tiene su origen en el consciente.
todo el material que yace en el subconsciente, todas las consignas, todas las experiencias que están allí a medio vivir, están allí porque yo no he querido vivirlas conscientemente. Están allí registradas con esta negación mía. Están, por así decirlo, archivadas con su calificación. Yo no quise vivirlas porque no las aceptaba como buenas, como mías, como válidas. No es raro, pues, que yo encuentre tanta resistencia al intentar removerlas. Cuando trato de actualizar las experiencias, los recuerdos, estos resurgen con su connotación desagradable, junto con su calificación, y entonces siento miedo o angustia. Por lo tanto, el primer paso lo ha de dar la mente consciente. Este paso consistirá en que yo comprenda a este sector inconsciente. He de comprender que allí hay unas cosas que son valiosas, aunque su contenido a veces aparezca como desagradable. Toda la energía y la capacidad de sentir que hay en mi inconsciente es mi capital primordial. Es la materia prima de que está hecho mi psiquismo. Al fin y al cabo, la mente consciente es solo un sector que emerge de este inconsciente, y el inconsciente me pertenece por entero. Se trata de algo que es mi propia vida, mi patrimonio, y por tanto de algo que en sí es positivo, valioso. Lo que ocurre es que ha ido adoptando unas formas de negación, unas formas para mí desagradables, hasta que yo en mi mente consciente no revalorice, no reconsidere el valor positivo que hay, a pesar de todo, en el inconsciente, detrás de los miedos, detrás de los resentimientos, de las huidas, hasta que no vea que con todo allí hay algo muy importante que es mío, auténticamente mío, yo no podré establecer buenas relaciones con el inconsciente. Pero tratar con el inconsciente es como hacerlo con un niño pequeño. Y la forma de tratar con un niño pequeño es comprendiéndole y amándole. Si no le comprendo o no le amo, trataré al niño desde mi nivel adulto, exterior, y probaré a decirle las cosas con argumentos lógicos o de autoridad. Entonces el niño no me entenderá y se cerrará, se apartará, se aislará. Para tener acceso a él, he de comprenderle tal como es, tal como siente, saber darme cuenta de lo que vale y amar ese valor. Entonces hallaré una forma de acercarme a él y él se sentirá comprendido, aceptado y terminará por abrirse poco a poco a mí. Esto ocurre exactamente igual con mi sector inconsciente. Mientras yo vaya con imposiciones y con una actitud autoritaria, menospreciando o temiendo los contenidos del inconsciente, el inconsciente siempre se alejará de mí. Es preciso que me acerque a él, que trate de comprender que, a su modo, el inconsciente está tratando de vivir su bien de acuerdo con sus ideas, conforme a su capacidad. Al ir efectuando esta lenta y progresiva labor de acercamiento al inconsciente, empiezo a darme cuenta del modo como se forman en mi interior los miedos, las actitudes negativas, las huidas ante las situaciones, el rechazo frente a las personas. Así como antes solo me daba cuenta del resultado que atribuía al modo de ser de aquella persona o situación, ahora voy comprendiendo que es en mí donde se produce la causa.
voy entendiendo que soy en realidad yo quien protesta, quien tiene miedo, quien se siente frustrado. Comprendo al fin que el problema está situado más en mí que en el otro. Y paralelamente a este descubrimiento, comienzo a soñar más que antes. Los sueños. El sueño es el lenguaje que el subconsciente utiliza para comunicarse con la mente consciente. Así, los sueños que están transmitiendo constantemente unas consignas o un estado de cosas que hay en el inconsciente. Repito, así los sueños me están transmitiendo constantemente unas consignas o un estado de cosas que hay en el inconsciente. Me indican cómo mi personalidad interior está viviendo situaciones o problemas. Y yo me intereso por los sueños, no solamente en un plan de curiosidad por lo extraño, sino para comprender el mensaje que hay en ellos, para comprender el valor de esta parte de mí mismo, de esta verdad de mí mismo, que yo he de poder descubrir, aceptar, integrar con mi verdad consciente. Los sueños me dicen si tengo problemas con las personas o las situaciones, si mi consigna en la vida es errónea, si hay una oposición entre consciente e inconsciente. Pero hemos dicho que el lenguaje del inconsciente no es nunca un lenguaje de ideas lógicas, sino de imágenes, de símbolos, de sentimientos. Es el mismo lenguaje que utilizan los niños, el mismo que encontramos en todos los pueblos primitivos, el lenguaje de las grandes mitologías, de las grandes tradiciones, de los cuentos. Se trata siempre de unas verdades expresadas a través de símbolos. Y cada uno de nosotros está capacitado para entender concretamente el significado de sus sueños, de sus propios sueños, si realmente se interesa por comprenderse. Cuando yo me acerco a un niño con ganas de comprenderle, aunque éste diga cosas incoherentes, terminaré por entenderlo. Pero si me acerco a él con mi actitud racional habitual, no comprenderé nada y lo que diga el chiquillo me parecerá absurdo. Pues bien, algo parecido ocurre con nuestros sueños. Cuando puedo situarme en simpatía con él, con todo el contenido que se está manifestando en el sueño y trato de sentir lo que siente el inconsciente, el personaje o la situación en el sueño, entonces se me va revelando lo que aquel símbolo, aquella persona, aquella situación del sueño quiere realmente decir. Y esto es así porque soy yo, porque es mi mente quien fabrica el sueño. No es un extraño el que está soñando, es un lenguaje de mí mismo. Se trata de algo que una parte de mí dice a otra parte de mí. Por lo tanto, si me intereso lo suficiente, la clave del lenguaje se me hará manifiesta y el contenido del sueño, el mensaje, resultará evidente para mi mente consciente. No necesitaré recurrir a símbolos, a diccionarios de símbolos o a otras personas que me digan qué significa soñar con una casa, con un tren o con un incendio. Se me hará a mí mismo claro lo que significa para mí la casa o el fuego o el ferrocarril. Sentiré, por ejemplo, que en la idea de casa hay una noción de solidez, de algo estable, estructurado y que significa mi modo de ser, de estar en la vida, que simboliza mi personalidad, mi forma de situarme en el mundo. Comprenderé el valor concreto que puede tener para mí el fuego,
tal vez un valor de purificación, de limpieza, o un peligro externo de destrucción simbólica o real. Todas las significaciones me vendrán dadas, siempre que yo trate de mirar con simpatía, de sintonizar anímicamente con lo que siento durante el sueño. Es poniéndome en la situación interna de los personajes y escenarios cómo se me revelará la dignificación concreta del sueño. Y cuando yo comprendo el significado de un sueño, cuando entiendo el mensaje y trato de hacerle caso, integrándolo o reaccionando inteligentemente ante él, entonces una zona de mi inconsciente se integra con mi consciente. Errores inconscientes. Asimismo, esta labor de toma de conciencia también puede efectuarla en la vida diaria vigílica. Se trata de ir descubriendo el sentido que tienen las equivocaciones que cometo, los olvidos que tengo, que cuando no hay una falta de adiestramiento, sino que se trata de equivocaciones o olvidos inexplicables, son siempre manifestaciones de una voluntad inconsciente, una voluntad de hacer aquello o de hacer otra cosa. Si en el momento en que esto ocurre yo estoy atento, descubriré que allí se está expresando una tendencia en otra dirección. También esta toma de conciencia de estos impulsos es un grado de progreso, de acercamiento a la zona inconsciente. Todas estas formas de comprensión, de apertura, culminarían en una actitud perfecta en donde yo pudiera mantener una mirada de observador atento ante todos los miedos, temores o deseos compulsivos que pudieran surgir de mi interior, sin reaccionar ante ellos, como un observador frío y despiadado que todo lo contempla, aun sufriendo, aun sintiendo un gran malestar. Esto sería lo ideal, la actitud óptima para incorporar, integrar rápidamente todos los contenidos y por tanto las fuerzas del inconsciente al consciente. Pero aparte de este método, que consiste en tomar conciencia de lo inconsciente, aceptándolo, dejándolo pasar, admitiéndolo e incorporándolo a la mente consciente, está el otro gran método, que es el autocondicionamiento. El autocondicionamiento como práctica. El autocondicionamiento es una técnica sacada de la experiencia mediante la cual yo consigo introducir en mi mente inconsciente los condicionamientos que neutralizan los otros negativos que ya están ahí. Estos están libremente elegidos. ¿Por qué en mi interior están actuando con esa fuerza las ideas negativas y por tanto los impulsos y emociones adoptan esta forma negativa de miedo, de resentimiento, de agresión, etcétera? ¿Por qué? Porque se han aceptado como una verdad. En la historia de mi vida, las cosas han quedado dentro con fuerza porque en un momento dado aquello se ha vivido dramáticamente como verdad. Cuando yo me he sentido despreciado, me he sentido dramáticamente despreciado, hundido, fracasado o abandonado. Y aquello lo he vivido como una verdad. Y ha quedado dentro como una verdad. Entonces mis reacciones, las que yo siento posteriormente en mi vida, no son más que la expresión de lo que está dentro en forma de verdad. Y esto, aunque mi mente consciente sepa que no corresponde a la verdad, porque mi mente consciente tiene su propio imperio, su propio dominio, que es distinto del dominio de las verdades que hay grabadas del pasado. Así pues, el medio para conseguir la deseada transformación de un modo directo es lograr que la verdad actual,
lo que yo veo como verdad penetre hasta el mismo nivel donde están registradas las verdades, buenas o malas, reales o falsas, de mi pasado. Este medio es el autocondicionamiento. En el pasado yo me sugestioné sin darme cuenta y acepté una cosa como verdad. Durante el resto de mi vida estoy viviendo las consecuencias de esta verdad aceptada que ahora no sé cómo quitar de mí. El autocondicionamiento es el medio para poner un condicionamiento positivo, otra verdad, y neutralizar aquel condicionamiento negativo. Y en la medida en que éste se neutraliza, desaparecen automáticamente todas sus consecuencias, todas sus manifestaciones. Y esto funciona de un modo exacto. Podemos tener un ejemplo parcial pero claro de este mecanismo en la hipnosis. Una persona que tiene un problema de tartamudez, por ejemplo, o de parálisis, incluso funcional, de un miembro, recibe la sugerencia en estado hipnótico de que en realidad habla muy bien o de que puede mover el miembro. Y, sorprendentemente, comienza a hablar con fluidez o a moverse. ¿Qué ha ocurrido? Sencillamente que se le está haciendo funcionar de acuerdo con las ideas positivas de sí mismo. Pero luego se despierta y todo está como antes. El problema subsiste intacto. ¿Por qué esta paradoja? Porque aquellas verdades positivas no le han sido introducidas hasta el nivel de profundidad adecuado. No han penetrado hasta el lugar donde estaba el problema subconsciente generador de los síntomas de parálisis o tartamudez. Mientras el sujeto se ha centrado en la idea sugerida, ha funcionado de acuerdo con aquella idea. Cuando tiene acceso de nuevo a su nivel de conciencia automático profundo, vuelve a salir el condicionamiento primitivo. O sea, que todo depende de las ideas que están profundamente incrustadas en nuestro interior. Y por ello no hay modificación radical de nuestro modo de ser, sino a través de esta transformación radical que comprendemos y aceptamos. Nuestros sentimientos, nuestros estados, son la consecuencia de las ideas profundas. Toda idea negativa profunda trae consigo sentimientos y actitudes negativos. Por lo tanto, no tratemos de solucionar el problema a nivel de sentimientos o de manifestaciones externas, aunque también se puede conseguir un cierto resultado con ello. Si queremos eliminar el problema de veras, hemos de eliminar la causa, es decir, aquellas ideas negativas que están aceptadas profunda y dramáticamente como si fueran verdad. Modo específico de aplicar esta técnica. La técnica consiste en que yo formule de un modo muy claro, muy conciso y positivo las ideas positivas que quiero introducir dentro. Si mi problema es un problema de miedo, en este caso miedo quiere decir sentirme yo inseguro, débil, frente a alguien, frente a algo, yo he de poder introducir las ideas de valor, de energía, de disponibilidad interior, de seguridad. Y cuando esta idea de valor, de energía o de seguridad penetra en profundidad, la idea de peligro desaparece en el fondo, del fondo nuestro, y todas las consecuencias o derivaciones de esta idea de peligro desaparecen con ella. Y no solo durante un rato, sino para siempre. Pero este resultado solo se conseguirá cuando la idea de valor, de energía, de seguridad, se consiga introducir al mismo nivel de profundidad donde está la idea negativa. De ahí que la técnica del autocondicionamiento o autosugestión haya de ser una técnica que se trabaje a fondo, que se trabaje de un modo sostenido.
Si hemos estado 20, 30 o 40 años manteniendo unas ideas negativas, no podemos esperar que con un trabajo de media hora o de una semana conseguiremos neutralizar todo lo que está acumulado en profundidad. Aunque esto no es, en realidad, imposible. La verdad es que no es muy fácil. Sería posible si yo consiguiera un estado interior de gran profundidad y vivencia de mí mismo, y en ese estado de profundidad yo pudiera entonces afirmar claramente las verdades positivas. Entonces la liberación sería instantánea. Pero lo difícil aquí es llegar a ese estado de profundidad, de vivenciación profunda de mí mismo y mantenerlo. Lo normal, cuando la persona vive su vida corriente, es que tenga que ir ganando paso a paso la profundidad. Así pues, repito, la persona ha de poder formular de un modo claro, preciso, positivo, la cualidad que ha de introducir. Básicamente, las cualidades son aspectos de la energía, de felicidad o de lucidez, porque todos los problemas son ausencia o negación de esas tres cualidades. Se trata, pues, de formular una frase que se ha de repetir, pero para conseguir que se introduzca, se ha de sentir. El sentimiento, la emoción, la sensación son la clave para la penetración en profundidad de las ideas, porque el sentimiento, la emoción y la sensación vienen del inconsciente. Mientras yo vivo una emoción, un sentimiento, el inconsciente está abierto y la idea puede penetrar, encuentra la puerta abierta para instalarse en el subconsciente. Cuanto más profundo es el sentimiento, más profundamente penetra la idea. Así pues, sentir lo que se afirma es sentir un sentimiento profundo o una sensación profunda o una emoción profunda de aquello que se afirma. Y, por último, imaginar cómo la persona se sentiría y sobre todo cómo actuaría cuando esta cualidad estuviera totalmente realizada, conseguida. Porque la imaginación o la visualización es el lenguaje del inconsciente. No hace mucho decíamos el inconsciente que habla a través de símbolos, de imágenes simbólicas. El inconsciente entiende mejor la imagen que las ideas, aunque éstas también tienen su fuerza, pero han de ser ideas muy simples. La imagen y el sentimiento son más eficaces para el inconsciente que todas las ideas juntas. En resumen, estos son los tres elementos. A. La afirmación, que ha de ser corta, clara y positiva. B. La evocación de sentimiento, sensación o emoción, que puede ser la satisfacción profunda, el placer, la felicidad, las aspiraciones, cualquier tipo de sensación o emoción positiva que acompañe a la repetición de la frase. C. La imaginación o visualización activa de yo mismo actuando, expresándome y poseyendo esta cualidad totalmente desarrollada en mí. De este modo, yo le hablo al inconsciente en un lenguaje que él entiende y le estoy dando nuevas verdades. La verdad de que yo soy seguridad, energía, decisión. La verdad de que yo actúo de acuerdo con esta seguridad. Este trabajo hay que hacerlo con una gran constancia. El inconsciente necesita mucha y mucha repetición para que las nuevas verdades calen hondo, para que alcancen un nivel de profundidad. Resultados de esta práctica. Y llegará un momento en que ya no necesitaré hacer esto más. Pero ¿cómo lo sabré que ha llegado ese momento? En primer lugar, porque en mi vida diaria se manifestará
sin el menor esfuerzo, la cualidad por la que he trabajado y, naturalmente, desaparecerá el defecto que yo quería resolver. Pero además lo sabré porque incluso la afirmación de la cualidad ya no es deseable para mí, deja de tener fuerza porque esta cualidad es algo ya tan actual, tan evidente, que deja de ser objeto de deseo. Podríamos decir que es un asunto culminado, liquidado, no tiene fuerza dentro de mí, pues ya está totalmente en acción, en presente. Gracias a este autocondicionamiento se puede conseguir toda clase de modificaciones en el modo personal de ser. Por ello, hay una responsabilidad en lo que uno elige y han de buscarse siempre cosas que sean fundamentales, esenciales, básicas. Ahora que tenemos el privilegio de poder ser nosotros mismos quienes determinamos nuestro modo de ser, debemos actuar con auténtica responsabilidad. Si actuamos a la ligera, si elegimos unas cualidades que externamente son aparatosas, pero que no son esencialmente básicas para nuestra verdad profunda, nosotros seremos las primeras víctimas. Asimismo, gracias a esta técnica, la persona puede condicionarse para tener una determinada reacción deseable en cualquier situación. Nosotros disponemos de un mecanismo matemático para producir los resultados buscados en cualquier momento. Si necesitamos, por ejemplo, recordar un texto, podemos condicionarnos para este recuerdo. Si precisamos tener una actitud determinada ante una situación, podemos condicionarnos para ello. Es decir, podemos estimular todos los recursos que hay en el inconsciente y hacer que funcionen, que aparezcan sin esfuerzo en la mente consciente. Y el modo de hacerlo es siempre el mismo: afirmación de la idea, evocación del estado interior que se trata de inducir y visualización de la expresión concreta de aquello que se trata de producir. O sea, aspecto mental, aspecto afectivo y aspecto visual imaginativo. El inconsciente no trabaja nunca con la voluntad. El inconsciente trabaja con el sentimiento y la imaginación. ¿No es este el lenguaje de los niños? Pues no queramos tratar al inconsciente a base de órdenes, de castigos, de autoridad, de imposición. Hagámoslo a base de comprensión, de cariño, de paciencia y de imaginación positiva. Estas son las grandes herramientas de transformación de nuestro interior profundo, que nos pagarán con creces, de un modo superabundante, el esfuerzo que hayamos tomado en trabajarlas. Y así nuestro consciente y nuestro inconsciente estarán trabajando juntos y juntos formarán una potencia enorme. Y aunque nos quede todavía mucho campo por integrar, como es todo el supraconsciente y todo el mundo exterior, de momento nosotros seremos ya una unidad. Desaparecerá esta terrible guerra civil que amarga tantas vidas y frustra tantas posibilidades.